Hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos podemos relacionarnos con este tema y es acerca del perdón. Y cuando pensamos en el perdón, podemos hacernos muchas preguntas acerca del perdón. Por ejemplo, ¿qué es el perdón? ¿Cuál es el estándar de perdón de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a alguien? ¿O qué consecuencias negativas hay cuando no perdonamos a alguien y guardamos amarguras hacia otra persona? Entonces, déjeme tratar de definir un poco el perdón acá. Voy a hacer unos puntos rápidamente. Perdonar significa conceder o remitir una ofensa o una deuda. Renunciar a todo derecho a nuestra cuenta. Eso es lo que significa. Conceder perdón o extender perdón a una persona o un individuo. Perdón significa dejar de sentir resentimiento también contra alguien. Perdón significa dejar de estar enojado contra alguien. El enojo es terrible y agrega tantas otras cosas si el corazón guarda enojo. Perdonar significa que ahora renunciamos a toda amargura, renunciamos a todo resentimiento, renunciamos a toda ira, a toda malicia contra la persona que nos ofendió. Ya no guardamos, pégalo de esta manera, ya no guardamos un registro de las malas acciones en contra de nosotros, sino que ahora con bondad nosotros tenemos que extender misericordia y gracia y perdón hacia esa persona. Ahora, la pregunta entonces puede hacerse de qué es o cuál es la base bíblica del perdón. Y quiero que veamos eso. Inmediatamente algo que creo yo que es sentido común es, ¿por qué perdonamos? Porque Dios es un Dios perdonador. Punto. La razón que usted y yo perdonamos es porque Dios perdona. Él toma la iniciativa. ¿Se recuerda que éramos enemigos de Dios, dice la Biblia? No merecíamos ese perdón. ¿Y qué sucedió? Dios tomó la iniciativa de perdonar a pecadores. Quiero que escuche esto. Vaya a Hebreos conmigo, Hebreos 10. Vamos a ver unas cuantas porciones aquí de escrituras. Hebreos 10. Vamos a ir al verso 15 al 18. Hebreos 10:15 dice así. También el Espíritu Santo nos da testimonio, dice. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, dice, en su corazón, en su mente, y las escribiré. Añade, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Subraya ese verso 17. Ahora bien, dice el verso 18, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Una vez, está diciendo Dios acá, que eres perdonado completamente, ya no hay más que hacer para redimir esa ofensa, porque Dios dice, ya lo perdoné completamente. Colosenses capítulo 2 dice también esto y nos ayuda a entender esto un poquito mejor. En cómo Dios perdona y como Él tanto lo que ha perdonado a nosotros. Colosenses 2, versos 13 y 14. Verso 13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, dice, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos, ¿qué dice? Perdonados todos los delitos. Verso 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, o sea, toda acusación que merecíamos, ya está cancelado, dice Dios, y que nos era adverso, dice, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Al leer esto es tremendo cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan fiel,
y perdonador con nosotros que no merecíamos este tipo de perdón. O sea, no hicimos nada, estábamos de enemigos de Dios y Él perdona nuestras iniquidades. Claramente vemos que Dios es un Dios perdonador. Entonces, si alguien se pregunta, ¿por qué yo debo de perdonar a esa persona? Sí, primero, lo más lógico es porque Dios perdona. Porque Dios perdona sin que merezcan perdón los seres humanos. Y esa es la bondad de Dios. Nos amó, nos perdonó cuando menos lo merecíamos. Entonces, esa es una razón enorme por la cual nosotros tenemos que perdonar. Y entre mejor entendamos esto, entre mejor entendamos que Dios es un Dios perdonador, mejor vamos a poder ver nosotros la gran necesidad que nosotros mismos tenemos de extender perdón hacia quien sea que nos haya ofendido. Porque vemos que nosotros no merecíamos ese perdón y Dios extendió ese perdón. Esa perspectiva nos ayuda a poder tomar un respiro profundo y ver a la persona en una manera muy diferente. Porque si Dios puede perdonar a alguien como yo, ¿cómo es posible que Dios es santo, cómo es posible que yo, un pecador que ha sido perdonado sin merecerlo, voy a ver a alguien y decir ellos no merecen mi perdón? No cabe en una, si usamos la lógica, no cabe en la lógica y especialmente un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano no puede vivir su vida sin perdonar genuinamente. Ahora, yo sé que es más fácil predicar eso que vivirlo, pero eso es a lo que Dios nos manda. Y entender qué bueno Dios ha sido nos ayuda a nosotros a ver que es nuestro deber también, ¿no?, extender esa misma gracia y misericordia. Hagámonos la siguiente pregunta. Miren la pregunta que puse acá. ¿Cuáles son algunas consecuencias de no perdonar? Primero, para comenzar esa lista, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Punto. Segundo, le damos al diablo un punto de apoyo, podemos decir una entrada a nuestras vidas. Porque fácilmente eso empieza a causar grandes problemas en nuestra manera que vivimos nuestra vida. El guardar remordimientos, el guardar enojo, causa que no vivamos nuestra vida cristiana como Dios manda. Ahora, ¿cómo se manifiesta la falta de perdón? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas la falta del perdón? O, escucha esto, el falso perdón. Lo perdono, pero nunca se me va a olvidar. Eso no es perdonar. Quien diga eso no es perdón genuino, pero es muy común, es usado muchas veces. Entonces, ¿cómo se manifiesta la falta de perdón? Número uno, tenemos que tener en cuenta el mal tomamos en cuenta siempre el mal que se nos ha hecho. Eso es como reconocemos que no hemos perdonado de verdad. Está presente siempre en nuestra mente. Número dos, somos egoístas hacia esa persona, a ese individuo o esa circunstancia. Número tres, nos enojamos fácilmente contra esa persona o esa circunstancia. Y obviamente guardamos resentimiento. Esas son evidencias claras de que no hemos perdonado a esa persona verdaderamente. Ahora, ¿cómo sabemos si de verdad hemos perdonado a quien nos haya ofendido? Primero, entendemos que el perdón que hemos extendido se basa en el mismo perdón de Dios. Dios dice, acabamos de leer, que Él se olvida de nuestras iniquidades. ¿Es esa la misma base que nosotros tenemos al decir que perdonamos a alguien? O sea, perdonamos basado a cómo Dios nos perdona. Número dos, sabemos que hemos perdonado si no necesitamos que ellos vengan a nosotros a pedirnos perdón primero. La responsabilidad del cristiano es que siempre es nuestra responsabilidad ser quien pide perdón. Siempre. Usted dirá, no, es que depende, pastor, depende de lo que se nos haya hecho. Ahorita vamos a leer una porción de escritura
que no tiene nada de depende, sí, sino que Cristo es claro en lo que Él dice, que cómo se tiene que ver el perdón. También, cómo se manifiesta el perdón verdadero no se limita a un cierto número de veces. Ya me la hizo 2 veces, ya no me la vuelve a hacer. Posiblemente se la va a volver a hacer. Y como cristianos, Dios nos manda a perdonar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. O sea, tal vez sería bueno no ponerse en la posición de que esa persona lo siga ofendiendo, pero si lo ofende, perdónelo otra vez. ¿Cómo sabemos si el perdón es verdadero? No se limita a pecados pequeños. Reconoce que el pecado es principalmente contra Dios. ¿Cómo nos ayuda eso? Porque tomamos la ofensa personalmente. Y decimos, ay, ¿cómo es posible que me ofendieron de esa manera o que me trataron de esa manera, lo que sea? Por eso no puedo perdonarlos. Pero no pensamos que todo pecado es una ofensa ante Dios o hacia Dios directamente. Todo pecado. Entonces tenemos que ver lo que ellos hicieron como es una ofensa a Dios. Y si Dios en su gracia y su misericordia puede perdonar a alguien, ¿cómo nosotros vamos a estar en una posición de decir, yo no perdono a esa persona nunca? ¿Cómo se manifiesta un perdón verdadero? Proviene de un corazón amoroso y se centra en sus propios errores. O sea, ahora yo ya no miro el error de la persona porque reconozco que mucho se me ha perdonado a mí también. Y ahora veo mis errores también. ¿Cómo es posible que yo, siendo un pecador, no voy a extender misericordia y perdón a alguien que es tanto pecador como yo? Y Dios me ha perdonado a mí. Y yo, por alguna razón, tengo la autoridad de decir no quiero perdonar. Eso no es posible para un cristiano. El verdadero perdón no solo ayuda al ofensor, sino también al ofendido. O sea, perdonamos y a la misma vez el verdadero perdón sana nuestro corazón. O sea, funciona las dos veces, las dos maneras. Y eso es lo que tenemos que nosotros reconocer si hay alguna ofensa que no se ha perdonado todavía en nuestra vida. El perdonar a esa persona no solo liberta a esa persona de esa carga, pero nos sana a nosotros mismos también. Y por último, el perdón verdadero se reconcilia con el que lo ha ofendido. Y no solo eso es suficiente, sino ofrece su mano su mano bondadosa en misericordia. O sea, no solo es te perdono, pero no te me acerques o no me pidas un favor. No, como cristiano te perdono y en qué te puedo ayudar. Mire, una vez más, yo sé que es fácil predicar las verdades, pero vivirlas es aplicarlas es una de las cosas más difíciles. Pero tenemos que empezar a entender que eso es a lo que Dios nos manda, al creyente. Voy a decir algo que dije en el de inglés. El cristiano es el responsable. Hay una frase en inglés que dice, be the bigger person. Tenemos que ser la persona más grande o la persona más responsable, la persona más madura. O sea, en toda situación que tiene que ver con el perdón, el cristiano es el responsable de ir primero y pedir perdón. Siempre. Una vez más, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es a lo que Dios nos manda. Ahora, déjeme darle algunas cosas prácticas que nos puede ayudar a perdonar a los demás. Primero, esto no es algo que usted no ha escuchado, pero no deje que el sol se ponga sobre su enojo. De alguna manera, comience el proceso de reconciliación, de perdón con esa persona. Y tal vez tiene que ver más con su pareja, su esposo, tal vez sus propios niños que viven en casa, gente cercana. O sea, no permitir que eso se alargue. Es algo que podemos poner en práctica. Confesar primero
nuestros propios pecados. O sea, reconocer, yo tengo errores, yo tengo pecados que necesito rendir ante Dios. Seamos rápidos para escuchar. ¿No? Siempre queremos reaccionar muy rápido y también dice la Biblia que seamos lentos para hablar. O sea, eso nos va a ayudar a poder perdonar más fácilmente. Escuchemos. A veces en nuestro enojo no queremos ni escuchar el otro punto de vista de la persona. Y la Biblia dice que seamos rápidos para escuchar y lentos para responder. Seamos lentos para enojarnos. Eso tiene que ver con dominio propio. Y la Biblia nos llama a dominio propio, que es algo que todos tenemos que trabajar en eso. Pero eso nos ayuda muchísimo al poder ser lentos en nuestro enojo. Otra cosa que nos ayuda para poder perdonar mejor es, tenemos que hacer todo lo posible que está a nuestro alcance, de hacer lo que podamos hacer para reconciliar la situación, para poder perdonar. Ahora, vaya conmigo a Mateo 18. Voy a leer una porción del verso 21 al 35, un poquito larga, pero quiero que siga ahí los versos conmigo, Mateo 18. Yo quiero que vea cómo Jesús nos habla directamente del perdón. Esa es su posición acerca del perdón. Esto es como el perdón se ve en los ojos de Cristo Jesús. Mateo 18, verso 21 al 35. Dice así: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? Y dice él: hasta 7 veces. Verso 22, Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Verso 23, por eso el reino de los cielos, dice Jesús, puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Es el ejemplo que Jesús da. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos o 216 toneladas de plata. Mire lo que se refiere. ¿Sabe qué significa eso? Imposible de pagarle. ¿Okay? Eso es lo que significa. Verso 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda, dice. Verso 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Verso 27 dice: y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba, o sea, lo agarró del cuello. Y le dice, perdón, me perdí el verso. ¿Verso qué? Gracias. Y el señor aquel tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó de la deuda. Okay. Pero al salir de él, encontró al consiervo que le debía 100 denarios y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Verso 29. Entonces su consiervo, cayendo en sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Verso 30. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces, verso 31 dice: así que cuando sus consiervos vieron lo que había, solo para que sepan, ese consiervos no es como que, sus compañeros de trabajo, no, eran esclavos. ¿Okay? La traducción al original es esclavos. Entonces, cuando los otros esclavos vieron que, no sé por qué les dije esa información, pero eso es, ¿okay? Vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Verso 32, entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Verso 34, y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Verso 35, así también mi Padre, este es Jesús hablando, recuérdense, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano.
Esa es la posición de nuestro Señor Jesucristo acerca de perdonar. ¿Cómo es posible? Esto es lo que está diciendo. Que tú, que se te ha perdonado tantísimo, tengas las agallas de ver a alguien que te debe nada comparado a lo que se te ha perdonado y decirle, págame, no te perdono. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús da aquí un mandato, Jesús da el ejemplo y da la consecuencia del no perdonar. Y el mandato es que perdonen. ¿Por qué? Porque grande ha sido la deuda que a ustedes se les ha perdonado. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. El objetivo de Jesús aquí, obvio, es mostrar que debemos perdonar una y otra vez sin límite. Y su estándar aquí es mucho más alto que cualquier ser humano, el más compasivo del cual usted se puede imaginar. El estándar de Jesucristo es mayor. No importa cuán grave haya sido el pecado que alguien haya cometido contra nosotros, escuche esto, ni siquiera se acerca a la cantidad de todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y mantener eso en mente nos ayuda a poder perdonar a los demás. Pero cuando no conocemos lo que Dios dice acerca del perdón, cuando no conocemos lo que su palabra dice, se nos hace muy fácil pararnos en nuestro pedestal creyendo que de alguna manera nosotros tenemos derecho de no perdonar a alguien que nos ofende. O porque es muy grave la ofensa. No tenemos, o sea, no hay lugar para eso. No importa cuán grave haya sido. Ahora, imagínense esto. ¿Cuánto nosotros no hemos pecado contra Dios? Piense esta semana si quiere. Yo no sé cuánto usted quiere retroceder. ¿Cuánto no hemos pecado contra Dios? Que cada pecado que cometemos nosotros, sea interno o externo, es directamente contra Dios. Y si nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, puede perdonar a alguien que no merece perdón, ¿cómo es posible que nosotros no vamos a perdonar también? Cuando él dice esos 10,000 talentos, usted vio cuántas toneladas de plata era eso. Horrible. Nunca lo iba a poder pagar. Esto representa básicamente un número infinito que no se puede pagar. Él no iba a pagar eso nunca. Es lo mismo. No importa cuántas veces te han ofendido, tienes que perdonar. Si eres cristiano, tienes que perdonar. Ahora, si Dios está dispuesto a perdonar, para nosotros, al entender todo lo que Él ha hecho, se nos tiene que hacer fácil tomar esa decisión. Piénselo de esta manera, Jesús pagó el costo más alto por nuestro perdón. El costo más alto que alguien pueda pagar por nuestras ofensas. Él no tuvo culpa de nada y aún así Él fue el que murió por nuestros pecados. Así que nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Así de sencillo. Efesios 4:32 lo pone de esta manera. Mire lo que dice. Este es el apóstol Pablo hablando acá. Efesios 4:32 dice lo siguiente. Sean más bien amables, dice, los unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea, dice, ahí está el ejemplo. Cristo, perdónense. Eso es lo que dice. Colosenses 3, versos 12 y 13. Colosenses 3, versos 12 y 13, dice el verso 12, entonces ustedes, como escogidos de Dios, ahora se está hablando, obvio, directamente a cristianos. Esto es para el cristiano. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de, ¿qué dice? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, dice. Verso 13, soportándose unos a otros, ¿y qué dice? Y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, dice, mire, como Cristo los perdonó,
así también háganlo ustedes. Esto no es una sugerencia de parte del Señor en su palabra. El perdón es un mandato para el cristiano. No es una sugerencia. Depende de lo que te hayan hecho. No dice nada de depende. Y dice todo de que perdona. Es que usted no entiende, pastor, la ofensa fue muy grande. Nuestra ofensa es muy grande a Dios y aún así su gracia nos ha perdonado. O sea, entender más y más claro todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, se nos hace mucho más fácil ver a las mismas personas que nos ofenden a nosotros con gracia y misericordia para poder perdonar. Y no un perdón ligero donde, sí, está bien, te perdono, media vez no te cruces en mi vida. No, eso no es perdón genuino. No, te cruces o estés o llegues a tomar café todos los días, a tocarme, no importa. Yo te perdono genuinamente. Y Dios nos dé fuerzas para esas cosas, porque a veces se siente imposible eso, pero es posible. Y esto se nos ordena, perdonar. Dice sean bondadosos, tiernos de corazón, o sea, no puede perdonarlos con actitud, pues, está bien, te perdono. No, con gracia, con bondad, con ternura, eso es lo que dice. Déjenme decirlo de esta manera. Si usted es cristiano, usted no puede usar la tarjeta de víctima, nunca. No hay cristianos víctimas. Esa es una mentira del diablo. Es que me han ofendido tanto. Pues en Cristo Jesús usted ya no es víctima. Somos libres de toda acusación. Y nosotros tenemos, gracias a lo que Cristo ha hecho en nosotros, la habilidad de sobrellevar y sobrepasar esas cosas. ¿Para qué? Para extender la misma misericordia y gracia que Él ha extendido hacia nosotros. No hay víctimas en el reino de Dios. Así que nadie puede usar, es que crecí así, es que mis padres no me enseñaron, es que mi papá nunca me abrazó, es que lo que sea. Llega el punto de una persona que tiene que decidir en Cristo Jesús como cristiano, yo no voy a usar esas excusas para vivir mi vida de tal manera. No podemos. Porque ahora tenemos todo lo que necesitamos. Y es la responsabilidad de cada cristiano crecer en su conocimiento de Cristo Jesús. Estas cosas son buenas, los estudios bíblicos son necesarios, venir ahí a congregarse los domingos, son parte de los deberes que tenemos que hacer. Alabamos y exaltamos al Señor como el cuerpo de Cristo, pero mi crecimiento es mi responsabilidad como creyente. Tienen que ser tiernos, dice Pablo. Y ser tierno de corazón es lo opuesto de ser una persona con un corazón duro. Un corazón duro se endurece más cada vez. Y la amargura crece y aumenta. Y el enojo crece y aumenta. Y empieza el pensamiento de cómo quisiera que les pasara. No los mate, Señor, pero que le pase algo. ¿Sí me entiende? Y eso es lo que causa el corazón que tiene amargura. No los quiero ver, pero ni en pintura. Ni mencionen su nombre. O sea, gente cristiana. No tiene sentido cuando entendemos lo que Dios nos manda hacer. Déjenme leerles Mateo 7. Jesús una vez más hablándonos, primeros 5 versos. Mateo capítulo 7. Y cómo Jesús conecta el que juzgamos a personas con el no perdonar. Es algo que va de la mano. Mateo 7, verso 1 al 5. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. Cualquier estándar que estamos poniendo sobre la persona que nosotros no queremos poner, Dios está diciendo, Jesús está diciendo acá, excelente, eso es lo que vas a usar, es lo mismo que se va a usar contra ti. Ese es el estándar. Tú estás poniendo ese estándar sobre esa persona, ese es el mismo estándar que yo voy a poner sobre ti.
Verso 3. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano, dice, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Verso 4. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. Y Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mire, juzgar a los demás y no perdonar son cosas muy parecidas. Porque de alguna manera nos ponemos en una posición de jueces, como que si tuviéramos alguna autoridad sobre ese individuo que nos ha herido. Es que se merecen que los odie. Con la misma vara que tú estás midiendo, serás medido, dice Jesús. Si tú dices que merecen esto, tú también lo mereces. Y el mantenernos conscientes de nuestros errores y cuánto se nos ha perdonado es tan vital para poder perdonar con un corazón sincero a alguien más. Pero cuando no vemos nuestros propios errores, se nos hace imposible muchas veces perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque el orgullo. De alguna manera pensamos que nosotros tenemos la autoridad de decir, yo no perdono. Ahora, una de las razones por la falta, de perdón es muchas veces no vemos cómo nosotros hemos ofendido a los demás. Y una vez más, eso es un gran obstáculo y no nos permite a nosotros ver a la persona como Dios nos vio a nosotros. Eso es muy importante. ¿Cómo puedo yo ver a ese individuo que me ha ofendido de la misma manera que Dios me vio a mí cuando Él me perdonó? Y eso, honestamente, que Dios nos ayude, su palabra, su claridad, que nos enseñe, que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para poder ver al individuo de la misma manera que Dios nos ve a nosotros. Jesús dijo en Lucas 23:34, esto es lo que Jesús dice. Estando crucificado, estando a punto de morir, Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben qué dice lo que hacen. Perdónalos. En el momento de su crucifixión, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa actitud, ¿podríamos nosotros tener la misma actitud con este individuo? Señor, perdónalos. Tal vez no te conocen, tal vez no saben lo que tú nos mandas a hacer, el vivir de tal manera que te honre a ti. Perdónalos, Señor. Ayúdame a perdonar. Ahora, Jesús es el mayor ejemplo que tenemos para el perdón. Él perdonó a quienes no merecían, perdonó a todo pecador y lo hizo sabiendo que muchos no iban a reconocer quién Él era. Cristo muere por pecadores que no reconocen lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que merecían? Ser destruidos, morir, sufrir. Pero su misericordia se extiende y perdona. Y eso, mantener en mente, es una cosa tan eficiente para poder perdonar. Ahora, voy a ir terminando con este pensamiento. Mire, si yo digo que perdono a alguien, yo no puedo y no tengo que volver a usar esa ofensa como una arma para herir una vez más a esa persona. O sea, si yo digo te perdono, yo no puedo guardar ese rencor, ese enojo, y el momento que sea oportuno sacarlo una vez más y decirle esto, por lo que me hiciste. Si yo perdono, no puedo usar esa ofensa como una arma para atacar a esa persona otra vez. Si el perdón es genuino.
Pero si no lo es, eso va a suceder. Voy a hacer entonces, ¿qué? Todo lo posible para seguir perdonando. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, dijo Jesús. Infinitamente veces. Y creo que tenemos la responsabilidad como cristianos de detenernos y pensar en lo que nosotros hemos hecho. Y no esperar que sea la persona que nos ofendió la que venga a pedir perdón, sino es nuestra responsabilidad ir y pedir perdón nosotros. Ahora, no es más, eso es fácil decirlo, pero más difícil vivirlo. Y eso es a lo que Dios nos manda. Le dejo con esto, Mateo 6:14. Miren lo que dice Mateo 6:14. Jesús dio el ejemplo cuando leímos en Mateo 18, del 21 al 35. Vimos que Jesús da el ejemplo claro. Así es como perdonas. Y si no perdonas, Dios no te perdona. Miren Mateo 6:14, 15. Miren lo que dice. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también Jesús hablando acerca de lo que Dios hace, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. O sea, perdona, se te perdonará. Verso 15, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. O sea, aquí está la motivación por si el que Dios perdona no es suficiente para poder perdonar, dice, ok, no perdonas, yo no te perdono. Así, eso es lo que dice Dios. Perdonas, yo te perdono. Y usted, eso suena duro eso, suena como que Dios no entiende mi situación, ¿cómo es posible? Si perdonas, yo te perdono, dice Dios. Si no perdonas, yo no te perdono. Punto. No, dice, excepto esta situación, excepto esto. No. El mandato es perdona. ¿Por qué? Porque yo te he perdonado. Perdona. ¿Por qué? Porque si no perdonas, yo no te perdono. ¿Es claro? O sea, la motivación es clara y necesaria para nosotros, muchas veces. Estamos llamados y mandados a perdonar. Y perdonamos obviamente porque somos gente que ha sido perdonada. Mucho, mucho. Yo quiero animarle a que tenga esta perspectiva acerca del perdón. Continúe recordando cuánto Dios lo ha perdonado. No solo lo ha perdonado en el momento que usted dijo sí al Señor Jesucristo, no. Sino cuánto Dios sigue perdonándonos. Eso es más importante. Cuánto Dios sigue perdonándonos. Eso debería ser motivación suficiente para si usted tiene algún rencor contra alguien todavía y es cristiano, vea de qué manera soluciona eso. Si no ha perdonado, si sigue guardando rencores, si sigue amargo o amarga por algo, dígale al Señor, Señor, ayúdame y vaya y haga lo necesario para que esa circunstancia cambie. Sea padre, sea hijos, sea amistades, sea compañeros de trabajo, lo que sea. Cristianos tienen que perdonar y tienen que hacerlo amablemente, dice Pablo. Aunque no se merezca esa persona, no tiene que ver nada con esa persona. Tiene que ver con yo entender lo que Dios ha hecho por mí y por eso yo perdono. Amén. Y la oración es que Dios nos ayude con eso. Porque el tema del perdón es para muchos algo que no quisieran escuchar mucho porque hay mucha gente, tristemente, dentro de las iglesias, obvio fuera de las iglesias también, pero que deberían de perdonar y todavía siguen con rencores. Y Dios nos ayude con eso. Amén.